Hola, bienvenidos a este tutorial sobre emparejamiento uno a uno en un estudio de casos y controles utilizando una base de datos en Excel, seguido de la generación de tablas cruzadas y medidas de asociación con intervalos de confianza. Además, utilizaremos el paquete estadístico SPSS versión 25 para el emparejamiento y EpiInfo versión 7.2.5.0 para las tablas cruzadas y análisis de ORs emparejados. En la epidemiología y la investigación médica, el emparejamiento adecuado y análisis preciso son cruciales para obtener conclusiones significativas. En este video le guiaré a través de un proceso paso a paso para realizar un emparejamiento efectivo con el paquete estadístico SPSS versión 25 y a calcular medidas de asociación en un estudio de casos y controles emparejado. Comenzaremos por comprender la importancia del emparejamiento en un estudio de casos y controles y cómo llevarlo a cabo utilizando este paquete estadístico. El emparejamiento nos permite controlar factores de confusión y obtener resultados más precisos de las investigaciones. Una vez que hayamos realizado el emparejamiento, exploraremos cómo generar tablas cruzadas para analizar relación entre variables de interés. No solo nos limitaremos a las tablas cruzadas, sino que también aprenderemos a calcular medidas de asociación esenciales como el OR, junto con sus intervalos de confianza. Estos cálculos nos ayudarán a evaluar la fuerza y significación de la asociación en nuestro estudio. Para todo esto, utilizaremos EpiInfo 7.2.5.0 y SPSS versión 25. Es importante destacar que no todos los estudios de casos y controles son emparejados, pero cuando se lleva a cabo este emparejamiento se logra un control efectivo de las variables de confusión. Lo primero es que con base en este documento, que corresponde a uno de los documentos que acompaña a EPIDAT, que lo voy a tomar acá como ejemplo, tenemos el siguiente caso en la parte superior, en donde vamos a ver cómo en la tabla cruzada de la izquierda tendríamos una configuración de tabla de 2 por 2, en donde en las filas vemos los pacientes expuestos, no expuestos, y en las columnas los casos y controles. Sin embargo, cuando vamos a diseñar un estudio de caso y control emparejado, nuestra tabla tendrá otra configuración, que es la que vemos en la tabla de la derecha, en donde vamos a tener en las filas los casos expuestos y no expuestos, y en las columnas los controles expuestos y no expuestos. Esto, si lo comparamos con la tabla que no sería emparejada, vemos cómo, por ejemplo, el total de los pacientes que vemos en una nos está siendo mostrada en parejas de datos. Estos 255 que vemos acá los podemos identificar dentro de esas pares, que serían 160 casos y controles expuestos, y así sucesivamente con cada uno de estos valores. Con esto en mente, vamos a disponer de una base de datos en Excel de pacientes que conviven con VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, en los que se ha recopilado en 4.038 pacientes características sociodemográficas, clínicas, coinfecciones, características relacionadas con la atención clínica, variables clínicas, entre otras. Y se ha conocido y determinado el estado final de su enfermedad, definido como fracaso virológico o éxito en el tratamiento.
No vamos a tomar todas estas variables como ejemplo, solo aquellas que están resaltadas en amarillo. La edad, una variable cuantitativa. El género, una variable de naturaleza cualitativa, con dos posibles opciones, que en este caso está como texto, y las variables de antecedente, reacción adversa a medicamentos, codificada como 0 y 1, antecedente de no adherencia, codificada como 0 y 1, y el estado final, que también es una variable de texto, éxito y fracaso. Lo primero que haremos será dedicarnos a estas variables de análisis, donde para el género recodificaremos en Excel las variables y asignaremos a la F, que corresponde a femenino, el código 0, y al masculino el código 1. Este procedimiento también puede realizarse directamente en el paquete SPSS. Sin embargo, lo vamos a realizar previo a la importación de la base de datos. Es bueno tomar notas de cómo queda nuestra codificación. Para antecedentes no tenemos que realizar codificaciones, lo mismo para no adherencia. Ahora conoceremos qué indica 0 y 1 en estos casos. Y para fracasos sí vamos a cambiarlo, en donde éxito asignaremos el código de 0 y a fracaso el código 1. Generalmente el 1 se asigna cuando la condición, el evento de interés está presente o a la categoría de que se va a asumir como riesgo. Bueno, con esto hemos realizado nuestra recodificación en Excel. Acto seguido, insertamos al inicio de nuestra base de datos una columna nueva que titularemos ID, de tal forma que asignaremos un número consecutivo único a cada uno de estos pacientes, para un total de 4038. La codificación de las variables está en un diccionario de variables que siempre debe acompañar a toda base de datos. Para conocer qué indica el 0 y 1 y en estos antecedentes, en el caso de antecedente RAM, buscamos la variable, identificamos que 0 indica no y 1 indica sí. Y para el antecedente de no adherencia, está igualmente codificado. 0, no adherente, 1, sí adherente. Si queremos cambiar esta codificación, lo podemos hacer de la misma forma que lo hicimos para las variables anteriores. Guardamos nuestra base de datos, la cerramos, verificamos que no vaya a tener ningún filtro, y abrimos nuestro paquete estadístico SPSS para importar esa base de datos. Mediante archivo, importar datos, Excel, identificamos nuestra base y aceptamos. Verificamos que se haya importado correctamente. Y ahora asignaremos esos códigos a estas variables que son de nuestro interés. En género, en valores, el valor 0 corresponde a femenino y el 1 a masculino.
En antecedentes de reacción adversa a medicamento, 0 es no, 1 es sí. Y el antecedente de no adherencia, igualmente, 0 no, 1 sí. Estado final, 0 éxito, 1 fracaso virológico. Iniciamos con un análisis exploratorio de los datos, justo de las variables con las que vamos a hacer el equiparamiento, que son el género y la edad. Para analizar la edad, realizaremos previamente un análisis descriptivo de esta variable. Determinaremos si requerimos una prueba paramétrica o no paramétrica de acuerdo con la distribución de esta variable. Y lo mismo haremos para la variable de sexo. En este caso, una tabla de contingencia que nos permita ver cómo está distribuida esta variable. En este momento no la vamos a realizar, habrá otro video donde explicaremos cómo obtener estadísticos descriptivos y cómo comparar medias o medianas entre grupos. Por tanto, vamos a saltarnos ese paso. Entrando al equiparamiento, la ruta es la siguiente. En datos, coincidencia de control de casos, vamos a incluir nuestras variables a coincidir, que en este caso serán la edad y el género. En tolerancia de coincidencia asignaremos un número que va a depender de qué tanto estamos dispuestos a tolerar en el orden en el que están nuestras variables. Si es de 0 años para el caso de la edad, tendremos un 0, pero si permitiremos que haya una diferencia de 1 año, será un 1, o así sucesivamente. En este caso, equipararemos edad, coincidencia con la misma edad del grupo control. Es decir, si un paciente tiene 50 años en el grupo control, será equiparado de forma individual con un paciente que tenga los mismos 50 años, que no tenga la enfermedad. Y para género será lo mismo, un hombre se equiparará con un hombre y una mujer con una mujer. Por tanto, separamos con un espacio y asignamos el otro 0. Si acá tuviéramos más variables, haríamos otro espacio y definiríamos la tolerancia. El indicador de grupo es la variable estado final. El indicador de caso es el ID que hemos asignado a cada paciente. Y aquí asignaremos nuevos nombres para otras variables de coincidencia. Acá podemos llamarlas de cualquier forma, coincide, y aquí podemos llamarla ID coincide. Son nombres aleatorios. En resultado final, creamos un nuevo conjunto de datos que podemos llamar base de datos nueva. Continuamos y aceptamos. Él ha generado una base nueva, como se lo solicitamos, y acá tenemos nuestra base original. En la base de datos original, vamos a ver que al final
Se han creado las dos columnas que asignamos, ID coincide y coincide. Y en la base de datos nueva se ha generado otro conjunto de datos en el cual ya retomaremos qué diferencias hay con la base original. En la base original tenemos lo siguiente: pacientes con fracaso, con éxito, con la particularidad que quienes presentan fracaso tienen un coeficiente en la variable de ID, coincidencia, y también un número en la de coincidencia. En éxito no hay valores. Si nosotros observáramos el paciente número 1, él encontró la coincidencia con un paciente de esta misma base de datos, que fue el 1125. El paciente 1 es una persona de 51 años de género masculino. Si fuéramos a buscar al paciente 1125, podemos ver que tiene 51 años y es masculino. Las mismas características de sexo y edad del paciente 1. Y así para cada uno de estas parejas. En la base de datos nueva, nos podemos dar cuenta que en estado final hay ceros. Es decir, esta base contiene todos los pacientes con éxito en su tratamiento. Ahora, regresamos a la base original, nos dirigimos a datos en la función o en la opción de seleccionar casos. Aquí vamos a establecer una condición en la que, si se cumple que esa variable de coincidencia, que si queremos recordarla, es la que está aquí al final de esta base, es diferente de 0, él nos traiga un nuevo conjunto de datos que podemos llamar base de datos nueva 2, de tal forma que en ese nuevo conjunto de datos encontremos los pacientes con fracaso. Aquí tendremos únicamente pacientes con esta condición de fracaso. ¿Qué tenemos ahora? Dos bases de datos, una de pacientes con éxito, otra de pacientes con fracaso, en donde comparten todas las variables, incluyendo este coeficiente y el ID del paciente correspondiente con el cual fue equiparado por edad y género. Lo que nos resta es fusionar estas dos bases de datos. Situándonos en la base nueva, nos vamos a datos, fusionar archivos, añadir variables y añadimos la base de datos nueva, que son los pacientes con éxito. Continuamos. Me voy a devolver porque escogí la opción que no era. Datos, fusionar archivos, añadir casos, porque vamos a añadir filas, variables si fuéramos a agregar columnas. Base de datos nueva, continuamos, no cambiamos nada. Esto nos indica que todas las variables que están a la derecha están presentes
en ambas bases de datos. Aceptamos. Y en esta misma base, que es la base nueva 2, encontraremos que después de los pacientes de fracaso, se observan los pacientes con éxito. Esta será nuestra base de datos equiparada. ¿Cómo confirmamos si el equiparamiento fue correcto por edad y sexo? Tendremos que realizar un análisis mediante tabla de contingencia y comparación de medias en los grupos. Vamos a realizar la tabla de contingencia. Por tanto, traeremos a las filas nuestra variable de género y a las columnas el estado final. Solicitaremos una prueba Chi cuadrado, riesgo y aceptaremos. La base nos ha traído 520 pacientes por cada grupo, en el caso de los casos, que serían con fracaso, y la misma cantidad para los pacientes con éxito, en los que vemos que no hay diferencias entre sexos, lo cual está de manifiesto en estas pruebas de Chi cuadrado y la significancia bilateral. Lo mismo haremos para la variable de edad, realizando una prueba T de estudio. Aquí la vamos a omitir para que no se haga tan largo el video, pero ese será un mecanismo para confirmar la variable edad en ambos grupos, que fue igualmente equiparada. Aunque pensándolo bien, hagamos el ejercicio para que podamos confirmar. Mediante analizar, comparamos las medias para muestras independientes. La variable de prueba va a ser la edad. La variable de agrupación va a ser el estado final, cuyos grupos son 0 y 1. 0 para éxito, 1 para fracaso. Aquí fijamos un 95% de confianza y aceptamos. Nos menciona que la media para el grupo de éxito y fracaso es 33.92, con la misma desviación estándar y el mismo error, desviación del error promedio, en donde podemos ver que no hay diferencias estadísticamente significativas en la media de la edad entre pacientes con éxito y fracaso virológico. Esta es una forma de confirmar que el equiparamiento haya sido correcto después de realizar el procedimiento. Con la base de datos última, que fue la que fusionamos, vamos a trabajar. Entonces vamos a guardarla como base de datos equiparada. Podemos cerrar todas estas ventanas. Hemos logrado nuestro objetivo. Y ahora, con esta base, vamos a realizar nuestras tablas de contingencia. Siempre buscando llegar a la tabla de la derecha. Si les parece, construyamos una tabla de contingencia, como lo mostraría SPSS, de esta manera, para datos no emparejados. Abrimos nuevamente nuestra base. Y en la opción de analizar descriptivos, tablas cruzadas, traeremos, para este caso, ya no las variables con las que equiparamos, porque vimos que están igualmente distribuidas en ambos grupos, las perdimos del análisis. Vamos aquí a traer las variables que hemos seleccionado, que son antecedentes de no adherencia y antecedentes
de reacción adversa a medicamento. En las filas, reacción adversa, y en las columnas, estado final. Solicitamos nuestro chi cuadrado, nuestro riesgo. Podemos solicitar porcentajes por fila. Y aquí obtenemos una tabla de 2 por 2, pero si nos damos cuenta, es distinta de la que queremos lograr, que son las parejas. Ya en un rato haremos la comparación con el otro resultado, con el otro paquete estadístico. En la segunda parte vamos a utilizar EpiInfo para cargar nuestra base equiparada y realizar estas tablas. Para ello, necesitamos exportar estos datos a Excel. Vamos a Archivo, exportamos, base de datos, perdón, exportamos Excel. Podemos asignar acá base equiparada para EpiInfo. La guardamos en este formato, 2007-2010. ¿Qué haremos a continuación? Vamos a organizar las parejas de datos. Por tanto, agregaremos una columna nueva que se puede llamar parejas o pares, como quieran. Recordemos que hay un punto de nuestra base que está organizada en el que este estado final, 1, empieza a ser 0. Vamos a buscar ese punto de intersección, que es este. Nos vamos al principio de nuestra primera columna y vamos a asignar una numeración. Lo mismo haremos para las parejas de arriba. De tal forma que tengamos una numeración consecutiva, que en este caso corresponde a 520 pacientes con 1, o sea, con fracaso, y en la parte inferior los mismos 520 de éxito. Podemos confirmar esto aplicando un filtro y organizando de menor a mayor las parejas, de tal forma que si tenemos el ID 1, que está equiparado con el 1125, podemos irnos hasta nuestra parte de la base y aquí encontrar que al frente tenemos la coincidencia y en su contraparte, en la otra fila, el otro paciente, con su estado final, en este caso 1 y 0. Esta otra pareja, que son el 2 y el 489, 1 y 0, el 930 y el 3, 1 y 0, siempre estará un caso y un control. Guardamos esta base, verificamos siempre que esté guardada con este formato de Excel 97-2003. Los otros formatos no los reconoce EpiInfo. Entonces, guardamos de esta forma. Cerramos nuestra base. Esta la podemos borrar. EpiInfo, vamos a utilizar el Visual Dashboard.
Y aquí, en la flecha, vamos a cargar un proyecto de la versión Excel 97-2003. Lo buscamos en nuestro computador, mantenemos la fila como el encabezado, seleccionamos y aceptamos. En la parte superior derecha nos dice que hay 1040 registros. ¿Recuerdan que habían 520 casos y 520 controles? Y el procesamiento ha finalizado. El paso siguiente será, con clic derecho, nos vamos a esta función que es StatCalc Calculator. No estoy seguro si sea esta o esta. Sí, esta no es. Efectivamente la otra. Análisis Gadget y Mesh Pair Case Control. Se abre esta ventana donde tendremos que definir nuestra variable exposición para poder comparar con los hallazgos que obtuvimos con SPSS, en donde cruzamos el antecedente de RAM con el estado final. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Por tanto, la exposición será el antecedente de RAM. Caso control será nuestra variable desenlace, que será estado final. Miren que estas opciones están organizadas de forma eh, alfabética. Y el grupo que define las parejas la denominamos parejas. Nos vamos a definir los valores y vamos a asignar qué es 0 y qué es 1, recordando que 0 es no y 1 es sí. Y aceptamos. He aquí la tabla de casos y controles emparejados, que era la que estábamos requiriendo, como lo veíamos en este documento. Si nosotros nos damos cuenta, en esta base nos dice que hay 463 con antecedente de RAM con éxito, que nosotros vemos en este total, pero con la base de SPSS no podemos ver cómo está distribuido entre expuestos y no expuestos en casos de incontroles. Igualmente ocurre con estos 57 que estamos viendo en el total de esta columna, y el 51 y 469, que son los que vemos aquí en la columna de fracaso. ¿Esto qué nos indica? Que SPSS ha realizado una tabla de 2x2 donde nos realiza los conteos por variable, pero no podemos conocer acá en términos de cuántos son expuestos de cada grupo y cuántos no son expuestos de cada uno. Por tanto, si nos interesa que nuestros papers o análisis tengan esta estructura de la tabla, es recomendable utilizar EBINFO para este fin. Aquí nos podemos obtener los odds ratios con sus intervalos de confianza y otras medidas. Si fuéramos a hacer un análisis con otras variables, como lo es el antecedente de no adherencia, aquí en el engranaje cambiamos nuestra variable, verificamos los valores 1 y 0 y aceptamos. De tal forma que tengamos ahora la relación entre falta de adherencia y fracaso y éxito virológico. Esto es todo por este video. Nos vemos en una siguiente oportunidad.